sumarle otros casos, como el diputado Pulgar, Ojeda. ¿Qué está pasando en la Cámara Baja? Bueno, a ver, la verdad es que es una pregunta bien profunda la que tú haces, Gerardo, y yo creo que es motivo de reflexión. Lo primero en lo específico, hoy día estamos esperando, hemos sabido que el abogado de la diputada Catalina Pérez ha dicho que va a apelar, ¿no es cierto?, de este desafuero que dictaminó de manera unánime la Corte de Apelaciones de Antofagasta, va a apelar en la Corte Suprema, que es lo que corresponde, digamos, desde el punto de vista procesal, y tenemos que esperar la definición que tome la Corte Suprema. Me voy a poner en la hipótesis que la Corte Suprema ratifica el desafuero, ¿ok? Ujú, Me voy a sí. poner en esa hipótesis. Si es ratificado por la Corte Suprema el desafuero, entonces la Corte Suprema debe informar a la Cámara de Diputados, en este caso a la Secretaría General que dirige Miguel Landeros, este desafuero. Es comunicada luego de eso la mesa de la Cámara y nosotros tenemos que dar a conocer esta información, ¿no es cierto?, en la primera sesión ordinaria que tengamos volviendo, ¿no es cierto?, en marzo. Y con ese desafuero queda suspendida de toda su actividad, digamos, parlamentaria, la diputada Catalina Pérez, es decir, no puede entrar a la sala de sesiones, ir al Parlamento, no puede participar de las comisiones, no puede tampoco participar de las votaciones. Y se hace el ajuste respecto de los quórum constitucionales, por ejemplo, para la aprobación de leyes. Solo lo explico muy sucintamente, somos 155 diputados y diputadas, la mayoría absoluta son 78 diputados y diputadas, pero dado algunos desafueros que ya estaban, ¿no es cierto?, como el diputado Ojeda, ese número había bajado a 77 y si se ratifica los desafueros tanto de Pulgar como de Catalina Pérez, debiera Mm. quedar más o menos esa mayoría absoluta en torno a 76 diputados y diputadas. Ya, y con respecto a lo mío, yo creo que tenía algo también de preguntas sobre lo ético, ¿no? La imagen que Sí, va por dejando la cierto, Cámara, ¿cómo la veo hoy por hoy? Que populares no son, digámoslo, pero estos hechos no creo que ayuden. absolutamente. No, absolutamente. Quería hacerme, obviamente, contestar esa segunda parte, pero quería establecer, digamos, lo Claro, procedimental, que fue lo primero exacto. que me consultaste. Vamos a lo ético. Yo creo que acá hace falta una reflexión bien profunda en la Cámara de Diputados y Diputadas. ¿Y a qué me refiero con esta reflexión ética profunda? El fuero parlamentario tiene por objeto proteger la libertad de un parlamentario o una parlamentaria para emitir opiniones con toda libertad respecto de situaciones complejas que existan en la sociedad. Ese es el objeto de este fuero parlamentario. Es decir, los parlamentarios y parlamentarias tenemos la libertad, la posibilidad respecto del resto de la ciudadanía de poner sobre la discusión pública en la sociedad temas que a otras personas les son muy difíciles de enfrentar, porque tú puedes enfrentar Sí, el claro. poder político, el poder económico, el poder del crimen organizado, por ejemplo, también. O sea, tú te puedes referir con mucha libertad respecto de eso. Ese es el objeto del fuero parlamentario. Y yo creo que esta reflexión hay que retomarla en el Parlamento. El Algunos fuero no lo están parlamentario, entendiendo entonces ese fuero, ¿no? Que es para lo que yo usted acaba de describir y que no es para darle inmunidad para hacer y deshacer a sus anchas. Así es, yo creo que esto hay que volver a retomarlo, hay que volver a reflexionarlo al interior del Parlamento, pero también en el mundo político. O sea, uno no es político o uno no es parlamentario para tener una situación de preeminencia respecto del resto de la ciudadanía. Uno es parlamentario para también tener la libertad de expresar aquellas cosas que al resto de la sociedad le cuesta a veces expresar. Me voy a poner un ejemplo muy concreto, a lo mejor para un trabajador respecto de un abuso, ¿no es cierto?, en una empresa o en una Mm. situación laboral, No le le es es posible. difícil porque pone en riesgo su trabajo, pero un parlamentario tiene la libertad, ¿no es cierto?, a través de este fuero, de poder expresar eso que, por ejemplo, un grupo Mm. de trabajadores puede estar viviendo. Lo quiero expresar de esa manera. Ahora, ese es el objeto de este fuero, no la inmunidad y la impunidad. Entonces yo creo que esa reflexión se ha perdido, hay que retomarla, porque eso abre otra reflexión, que yo ayer la planteé y Mm. soy partidario que lo discutamos. Por ejemplo, si alguien es acusado de fraude al fisco, es decir, que utilizó de mala manera recursos fiscales, es desaforado por eso, finalmente es condenado por eso. A mí me parece que es absurdo que se le siga pagando a un parlamentario o a alguien del ente público dinero con recursos fiscales si está al mismo tiempo acusado de Ya. fraude al fisco, es Y decir, esto, de haber mal utilizado esos recursos. Me parece que esa discusión
hay que vale la abrirla. pena abrirla hoy día también. Diputado Eric Aedo, pero probablemente eso no se ha hecho el cambio hasta aquí porque hay una diferencia en eso. Es decir, ¿cuándo quitarle la dieta parlamentaria a algo? A un legislador? ¿Cuándo lo desafueran o cuando lo acusan o esperamos que lo condenen porque es inocente hasta que se demuestre lo contrario? Bueno, obviamente que tú eres inocente hasta que tienes una condena, ¿no es cierto?, ejecutoriada. Ahora eso toma mucho Mm, tiempo, por claro, ejemplo, en un podría juicio. tomar años, Ahora, podría yo suspenderse creo, esa dieta a lo mejor mientras y de yo ahí creo que liberársela si es que sale inocente, no sé, alguna fórmula así. Yo creo que una posibilidad frente al caso, por ejemplo, de acusaciones de fraude al fisco, yo creo que vale Cat- la pena que le demos una vuelta si vale la pena suspender el pago de la dieta. Estoy hablando en específico respecto del fraude al fisco. Ahora, yo hablaba ayer con Miguel Catalina Landero, Pérez. que es el Mm, secretario general de la Cámara, sí, yo- eh, ella en este caso, mm, eh, y esto probablemente lo que necesita es una modificación constitucional, ¿ok? ¿Por qué se requiere una modificación constitucional, en opinión de Miguel Landero? Y ujú. lo conversamos ayer y obviamente hay que debatirlo. Porque en el caso de los parlamentarios, por ejemplo, quienes son abogados, está prohibido el ejercicio de su profesión, Claro. siendo parlamentarios, ¿ok? O, por ejemplo, quienes son académicos solo tienen 12 horas semanales para Estaría poder. Entonces, recibiendo un dinero por algo que no está haciendo al final de cuentas. pero además, si tú sacas ¿Ah? la dieta, digamos, imaginémonos, nos sacamos la dieta en los casos del fraude, tú dejarías a alguien sin la posibilidad de trabajar porque está desaforado, pero sigue siendo parlamentario, pero por ejemplo no podría ejercer como abogado quien es abogado, por ejemplo, y es parlamentario. No sé si me estoy Sí, se explicando con entiende. claridad, Perfecto, Gerardo. porque está recibiendo Entonces, dinero por el entonces, estatal. entonces, esa modificación hay que hacerla probablemente desde el punto de vista también constitucional. Pero a mí me parece que esta es una discusión que vale la pena dar, porque Bien. creo que es motivo de escándalo para la gente hoy día que alguien que está siendo investigado por fraude al fisco, y no solo parlamentario, estoy pensando en ex gobernadores regionales, mira todo lo que pasó en Biobío, en la Araucanía, y que además sigan percibiendo sueldos o dietas que son recursos también fiscales. Me parece que es un contrasentido, ¿no? Y eso me parece que escandaliza a las personas y vale la pena hacerse cargo de aquello. Usted escucha al presidente en ejercicio de la Cámara Baja, al diputado la de Eric Aedo, conversando con Primera Pauta. Otro tema, cuando se iban a ir de vacaciones los parlamentarios, aparecieron muchas críticas y dejaron tarea para marzo. Revisar la situación de Javiera Martínez, la directora de presupuesto. Tiene ya o no una, sino que varios errores en el desempeño de sus funciones según se ha determinado. Errores en la proyección del presupuesto 2024, en el costo y gasto del presupuesto. Se equivocaron también en el presupuesto para los hospitales, que no alcanzó. Ahora la proyección de crecimiento y lo que se obtendría, habría que volver a reajustar eso a la baja. Además que en el gasto están pasados nuevamente. Lo estoy diciendo todo bien simple, para que nuestros auditores Sí. entiendan. Eh, ¿Hay que hacer algo? ¿Hay que hacer algo en serio con Javier Martínez? O sea, a ver, yo creo que el tiempo está haciendo que la frase que planteó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, de que estábamos frente a la mejor directora de presupuesto, es una frase que tiene mal envejecimiento, ¿no? Ujú. Uno podría agregar con el paso del tiempo la mejor jefa de presupuesto de este gobierno, porque además ha sido la única, pero mirada en el contexto de los últimos 35 años de retorno a la democracia, la verdad es que está bastante al debe. Yo creo que ahí es el propio ministro de Hacienda y el presidente de la República los que tienen que tomar una decisión, pero obviamente que ha estado muy lejos de ser acertada en las cifras económicas, no solo en el crecimiento, no solo en, digamos, prospectar bien lo que son los ingresos. Recuerda que el año pasado tuvimos un diferencial entre lo que pensó que se iba a recaudar y lo que finalmente recaudó el fisco de 4.000 millones de dólares de diferencia. Y eso se notó en el tema de los hospitales, en el pago de los bonos, ¿no es cierto?, a distintos estamentos públicos, en cosas que no se pudieron pagar, por ejemplo, a proveedores en los gobiernos regionales. Es decir, esto tiene efectos concretos. Y obviamente que también cuando no se afina bien la puntería en los temas de crecimiento económico del propio país, entonces eso lo que trae aparejado es un déficit enorme, porque tú gastas como que vas a tener muchos Sí, claro. ingresos, recibes menos y finalmente lo que tienes que echar mano son a tus reservas, y creo que el déficit aumentó este año en torno a 8.000 millones de dólares. O sea, Sí. es una enorme cantidad de dinero. Es brutal esa Bueno, diferencia que tenemos. o sea, el trabajo de ella es proyectar cuánto se necesita para gastar y cuánto va a entrar. Y se equivocó en las dos proyecciones y más de una vez. Eso en términos
Por bien... tanto, no está haciendo bien su trabajo. Ya, Y si no está haciendo bien su trabajo, creo que el propio ministro Marcel y el presidente de ya, la República deberán tomar una determinación. pero Quien no ustedes... hace bien su trabajo ¿Mm? no debe estar en su puesto, ¿no? Eso me Pero parece que es como de sentido común. usted deja en las manos del gobierno cuál es el destino de ella. Desde el punto de vista de la Cámara, ¿van a hacer algo? ¿Se van a quedar así? ¿Van a pedir explicaciones? ¿La van a No, citar? ¿Va a servir de algo eso? o sea, nosotros la podemos citar, seguramente la va a citar Carlos Bianchi, que es el presidente de la Comisión de Hacienda de la Ujú. Cámara de Diputados. No tengo duda que va a hacer lo mismo probablemente en la Comisión de Hacienda del Senado. Ok, nosotros podemos hacer todas las citaciones, poner este punto, pero finalmente el mandante de ella, directo, es el presidente y el ministro Ya. Marcel. Es decir, nosotros podemos tener una opinión. Yo creo que no está haciendo bien su trabajo. Eso es lo que tú me estás preguntando. Ujú. Yo creo que no está acorde su tarea con el desafío que tiene. No debiese estar en ese lugar, esa es mi opinión, pero mi opinión no es determinante para que el presidente y el ministro Marcel tomen una decisión, porque finalmente ellos tienen la potestad de mantenerla en su cargo o de sacarla de su cargo. Eso es lo que quiero dejar súper claro. Es decir, yo tengo una mala opinión del trabajo que está Ajá. haciendo, pero quien toma la decisión si continúa ahí o no Es el es presidente. del ministro de Hacienda El Marcel ministro y de del Hacienda. presidente de la República finalmente. Usted escucha al diputado Eric Aedo conversando con Primera Pauta. Otro tema. Usted representa la región del Biobío, pero probablemente algo alcanza ahí de la macrozona sur, donde han ocurrido una serie de Harto, hartos delitos muchísimo alcance. violentos, ¿no? Hemos hablado de eso en otras oportunidades que lo hemos llamado. Esto se ha conectado con el tema de los incendios, cuando el presidente Boric dice que hay intencionalidad más bien demostrable, pero después de eso la ministra Carolina Toá da un paso más y dice que puede haber conexiones con reivindicaciones. Esto para René Zafiro, el gobernador de la Araucanía, fue algo que le molestó bastante. Dice que fue con fines electorales, que aquí no corresponde hacer ese tipo de conjeturas. En la misma línea, el senador de su partido, Francisco Buenchumilla, habló ayer. No sé cuál es la postura que tiene usted con respecto a esto, que la directora de CONAF aquí en Pauta hace 48 horas decía, tenemos formas de demostrar que estos son intencionales y porque van contra el viento, son 5 focos simultáneos, son en línea recta, son al medio de un bosque donde no llega el ser humano a las 2:30 de la mañana, es decir, tenemos demasiadas pruebas, dice que es absolutamente comprobable eso. Pero otros consideran que eso es muy osado decirlo desde el punto de vista al menos de las reivindicaciones. ¿Qué postura tiene usted al respecto? Mira, con mucha claridad, Gerardo, lo digo esto habiendo dirigido la comisión investigadora del robo de madera y habiendo aprobado la ley que tipificaba el robo de madera. Esto fue el año 2022, entre abril y agosto del 2022. ¿Por qué quiero partir de ese punto? Yo cuando inicié la comisión investigadora del robo de madera, todo el mundo me trataba como si estuviese loco cuando yo planteé que se estaban ocupando las reivindicaciones de pueblos originarios para estarnos como tapadera de robo de madera que llegó a mover de manera ilegal un robo por 100 millones de dólares, 5.000 hectáreas al año robadas, 5.000 hectáreas, eso equivale a 72 parques O'Higgins, para que uno se haga una idea de la dimensión de lo que estamos hablando, 100 millones de dólares, y además tapaderas, se utilizaban estas reivindicaciones de pueblo originario y las reivindicaciones territoriales para el tráfico de drogas que se hacía principalmente por el puerto en la caleta de Quidico. Así de claro. Me trataron de loco al principio. Finalmente eso hoy día nadie lo discute, porque quedó en evidencia. La CAM, Resistencia Mapuche, la Afkenche, todas estas agrupaciones utilizan de manera ilícita, faltando claramente a la ética, reivindicaciones simplemente para actividad ilegal. Dicho eso, yo creo que detrás de estos incendios están estos mismos grupos. O sea, en eso yo respaldo a la ministra Toá. Yo creo que lo que uno no puede decir es que están las comunidades detrás de los incendios. No, lo que está son agrupaciones de carácter terrorista, delictual, que roban madera, que trafican droga, que utilizan, comillas, esas reivindicaciones Ujú. simplemente para su actividad delictual y detrás de los incendios que hoy día están ocurriendo. Para mí eso es una verdad, el porto de una catedral gótica, y quien no lo quiera ver simplemente es un ciego o simplemente tiene temor. Y yo, no está uno en política, ni ser diputado, ni senador, ni gobernador de una región, para andar con temor para denunciar las cosas por su nombre. Acá se ocupan reivindicaciones de mala manera de pueblos originarios simplemente para generar caos, desorden, violencia, para encubrir ¿Diputado? robo de madera y tráfico de drogas. Lo digo así de claro.
Ya, con esa claridad lo dicho, entonces, ¿cómo explica usted que el senador Huenchumilla de su partido ayer por la tarde dijera que eran temerarias, que había que tener mesura y prudencia antes de hacer estas conjeturas? Porque yo tengo una opinión distinta. O Y sea, yo creo que en discrepa la medida... abiertamente de él o de No, la postura o que tiene sea, René Zafirio. discrepo porque tal vez, y desafío, porque yo creo que lo que ellos reclaman es que uno no puede asociar reivindicaciones legítimas de pueblos originarios, que las hay, por cierto, con la generación de incendios. Yo creo que eso es lo que ellos reclaman. Yo la diferencia que hago, porque me ha tocado verlo y estudiarlo en profundidad y lograr aprobar leyes para enfrentarlo, es que hay grupos que utilizan reivindicaciones de pueblos originarios simplemente para encubrir su actividad criminal. Eso es lo que yo Ya, digo. pero ¿por Esa qué a es mi algunos, única a diferencia, algunos Matías. no les gusta que se insinúe eso? Como le tienen un poco de, no sé si temor, no sé cuál es la palabra, pero no, por favor, no vayamos allá hasta que se demuestre o se pueda demostrar lo contrario. ¿Por qué tanta Bueno, mesura? yo creo que en esto no hay que ser mesurado, esto hay que salir a enfrentarlo. A este crimen organizado se le enfrenta poniendo cara de frente y usando la fuerza para enfrentarlo. Ujú. Esa mesura exagerada simplemente lo que hace es que continúen los incendios, continúen los hechos de violencia. Yo ahí tengo una diferencia. Yo tengo una muy buena opinión del senador Huenchumilla, hablo mucho con él, pero en esto obviamente que tengo una diferencia. Al crimen organizado se le planta cara, no con mesura, sino que con fuerza y con claridad. Detrás de estos incendios obviamente hay intencionalidad. Eso que relató la directora de CONAF, a mí me tocó verlo siendo gobernador de Concepción. O sea, incendios que efectivamente se producen a las 2 de la madrugada, a las 3 de la madrugada, de manera Bien. simultánea, en lugares alejados. Entonces, tratar de tapar esa realidad como que si no existiese, me parece francamente un error aún peor. Diputado Eric Aedo, antes de terminar, usted alguna vez que hablamos me decía hace algunos meses que usted era bacheletista cuando hablábamos de la incipiente carrera presidencial. Sí, Eso probablemente ahora lo tiene más ratificado cuando se vuelve a hablar de Michelle Bachelet, pero varios lo interpretan primero, no de buena manera esta duda. Segundo, que otros consideran que son las circunstancias que lo están llevando a impulsar este nombre, porque no se levantó ningún otro que realmente marque en las encuestas. ¿Cómo ve esa posibilidad y esta duda que se mantiene hasta el presente? es muy interesante, Gerardo, lo que tú me planteas y lo voy a contestar con un ejemplo distinto que probablemente a alguno le va a llamar la atención. ¿Mm? ¿Por qué ha crecido Johannes Kaiser? Porque Kaiser habla con claridad, pues. Entonces, si alguien pretende o quiere ser candidato presidencial, estoy pensando en todos los que están disponibles, ¿no es cierto?, para una primaria. Tienen que decir con claridad que quieren ser candidatos presidenciales. No andar esperando 47 señales que cuadre el círculo. No, tienen que decidir y arrojarse a la piscina. Arrojarse con decisión a que quieren ser candidatos presidenciales. Como la gente no ve eso, como no lo ve, no lo aprecia, y voy a dar ejemplos concretos que a alguien le puede molestar, si la ministra del Interior, Toá, realmente tiene decidido ser candidata presidencial, entonces que se lance a ser candidata Pero es que el presidencial. ministro del Interior no puede, pues, hasta que renuncie, y eso Bueno, probablemente va a ser en si marzo, puedo, ¿no? bueno, Gerardo, pero entonces mientras no renuncia hay pura ambigüedad y la gente no la aprecia como una candidata presidencial. Eso es lo que te estoy diciendo. ¿Qué Mm. hace Johannes Kaiser? Johannes Kaiser, mira lo que hizo. Y no estoy haciendo una alabanza de Johannes Kaiser, con quien hablo muchísimo en el Parlamento. Johannes tenía una dificultad, una diferencia con el Partido Republicano, se fue del Partido Republicano. Tuvo diferencias con Kass respecto del tema constitucional, votó, ¿no es Lo separó. cierto?, Mm. en contra. Y armó otro partido y dijo, voy a ser candidato presidencial y no le pidió permiso a nadie. Es decir, en esto también tiene que haber atrevimiento y no siempre estar Ya, calculando oiga, el paso que voy a dar. para terminar, Ahora, como están calculando, perdón Gerardo, como están todos calculando, entonces, ¿qué es lo que ve la gente? Que Bachelet es una persona que sigue siendo importante en la política ya, nacional, que sigue siendo gravitante, que genera espacios de unidad muy amplios desde en la centroizquierda, la izquierda y en sectores independientes, y por eso está en la retina de las personas. Esa eh, es la realidad. bien, es la única que puede ganar, dicen algunos, y es por eso que otros la O consideran como una sea, carta, hoy ¿sí? día, hoy día es la más competitiva, no solo lo digo yo, lo dice Perfecto. el propio, ¿no es cierto?, Valdivieso, allá de Criteria, lo dicen las encuestas, y yo estoy seguro que si ella decide, no tengo la certeza que vaya a decidir, pero si decide en marzo ser candidata presidencial, esa elección presidencial a fin de año va a ser muy competitiva y va a dar mucha Perfecto. fortaleza a las listas parlamentarias. Eso es lo que Diputado creo. Aedo, le agradecemos esta conversación de todo un poco. Que esté muy bien. Perfecto. Un gran abrazo, ¿ah? Muy bien.